Buenas tardes y damos comienzo al pleno ordinario de 27 de mayo de 2020, que como en el anterior pleno telemático y primero que hicimos, pues vamos a seguir las mismas normas en cuanto al uso de la palabra y también en cuanto a las votaciones. Antes de comenzar el pleno, y bueno, esta misma tarde me he puesto en contacto con los dos portavoces, lo que solo me ha contestado uno de ellos, que es Jonathan Villegas, acerca de que en la tarde de ayer el Consejo, hay un acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de mayo en el cual se declara el luto oficial desde las 00 horas del día 27 de mayo hasta las 00 horas del 6 de junio. Esto se nos ha comunicado esta mañana vía email por parte de la delegación del Gobierno. También hemos recibido una notificación esta misma mañana de de la Federación de Municipios de Cantabria, en la cual se nos invita a unirnos a ese luto oficial, y también se convocaba un minuto de silencio que iba a ser por la mañana. Habida cuenta que teníamos esta tarde el pleno y que podíamos estar toda la corporación, hemos decidido trasladarlo tanto, en primer lugar, si hay unanimidad, una declaración institucional de unirnos al luto oficial decretado por el Gobierno de España, como Ayuntamiento de Polanco, y por lo tanto ondear la bandera nacional a media asta en el exterior de las instalaciones municipales. Y luego también, seguidamente, el guardar un minuto de silencio por todas las víctimas del coronavirus. Por parte, y le voy a pedir que me lo ratifique, del concejal del portavoz, perdón, del Partido Popular, de Jonathan Villegas, que me ratifique el hecho de que, en lo que me ha dicho vía WhatsApp. Por parte del Partido Popular de Polanco, estamos de acuerdo en las medidas que nos has propuesto, Rosa. Vale, muchas gracias. Por parte del Partido Socialista, Rubén. A ver, espera un segundo. No sé qué pasa, que no me deja. Ahora. Rubén, vale. Sí, ahora. Sí, que en el Grupo Socialista también nos sumamos a esta declaración institucional y nos sumamos también a ese minuto de silencio. Pues una vez que podamos portavoces de los dos grupos de los que conforman la corporación de Polanco, pues nos unimos a la declaración institucional que ha realizado ayer el Consejo de Ministros del Gobierno de España sobre el luto oficial en los términos que se establece, y además, pues a partir de ahora guardamos un minuto de silencio por todas las víctimas del coronavirus hasta la fecha en España. Y comenzamos ya. Bueno, pues ha finalizado el minuto de silencio y por lo tanto empezamos ya lo que es el orden del día de este pleno ordinario. El primer punto del día es el expediente 203/2020, que es la aprobación, si procede, del acta anterior, de la sesión anterior plenaria, que se celebró el 4 de mayo de 2020 por medios telemáticos y que se trataba del pleno aplazado del mes de marzo. En este sentido, si hay alguna aclaración al acta, alguna matización por parte del portavoz popular, Jonathan Villegas. Una. Y por parte del portavoz socialista. Nada, tampoco. Gracias.
El segundo punto del orden del día es el expediente 161/2020, Plan Económico Financiero 2020-2021. En este punto del orden del día paso la palabra al concejal de Hacienda, que ya ha tratado este tema en la comisión pertinente de Hacienda en esta misma semana. A ver, un segundo. Un segundo, ¿eh? No me deja. ¿Ahora? Ahora, Avelino, sí. Tiene la Hola, palabra. buenas tardes. Bueno, como explicamos ya el 20 de mayo en la comisión que tuvimos de Hacienda, que en el ejercicio 2009 fue un ejercicio bueno y que cumplimos la estabilidad presupuestaria, el nivel de deuda, etcétera, pero incumplimos en la regla de gasto y, como ya dijimos, la ley conocida por todos como Montoro, pues nos exige hacer un plan económico y financiero. También recordamos que esta regla del gasto está casi recurrida por casi la totalidad de los ayuntamientos españoles y también por la Federación Española de Municipios y Provincias para su anulación. Y también ha sido en varias ocasiones prometida por el Gobierno, pero la eliminación de ella, pero hasta ahí estamos. Por lo tanto, nosotros en este momento nos exige hacer un plan económico y financiero. Un plan económico y financiero para este Ayuntamiento de Polanco que sin medidas adicionales. ¿Qué significa esto? Pues que no tenemos que ni subir impuestos ni reducir gastos. Por lo tanto, con esto conseguiremos establecer unos objetivos de capacidad financiera, de financiación y regla de gasto para 2020 y 2021. Y esto es lo que tenemos ahora, el acuerdo a este pleno ordinario. Y leo, primero, quedar enterado el pleno del resultado de la evaluación del objetivo de la regla de gasto efectuado por la intervención y remitido al Ministerio de Hacienda. Segundo, aprobar el Plan Económico Financiero 2020-2021 del Ayuntamiento de Polanco en los términos que consta en el documento anexo y que se considera parte integrante del presente acuerdo. Tercero, remitir al Ministerio de Hacienda para su publicación en el plazo de 5 días naturales desde la aprobación del Plan Económico Financiero. Y cuarto, a efectos meramente informativos, publicar el Plan Económico Financiero en el Boletín Oficial de Cantabria. Asimismo, también una copia del plan se hallará a disposición del público desde su aprobación hasta la finalización de su vigencia. Nada más. Gracias, Avelino. Iniciamos el turno de intervenciones y comenzamos por el portavoz del Partido Popular, Jonathan Villegas. Jonathan. Buenas tardes. Sí, como comentamos ya en comisión, partiendo de la liquidación del ejercicio de 2019, se pudo observar el incumplimiento de la regla de gasto. Sí que es cierto que en 2018 hubo más subvenciones, lo cual nos lleva a la conclusión de que necesitamos un plan económico limitando las obligaciones a créditos definitivos e intentando recurrir lo menos posible a la financiación con remanente de tesorería. Desde el PP siempre nos hemos mostrado prudentes en cuanto a modificaciones de remanente, a riesgo de tener que recurrir a la elaboración de un plan económico financiero. Una vez que tenemos que adoptarlo, señalar como figura en el informe de intervención la importancia que tiene el cumplimiento de su contenido. Esperemos que se lleve un estricto seguimiento del gasto y poder cumplir con los objetivos del mismo. Gracias. Gracias, Jonathan. Rubén, portavoz del Partido Socialista. Bien, como ya ha dicho Avelino, se trata de un plan económico financiero al que nos obliga la ley conocida como Ley Montoro. Nos obliga a hacerlo, por lo que no nos queda más remedio que cumplir con lo que la ley establece, pese a que, como también ha dicho Avelino, se está intentando derogar esa ley porque a muchos nos parece injusta en estos momentos. ¿Nada más? Sí. Gracias, Rubén. Avelino, ¿quieres volver a intervenir? ¿No? Bueno, yo únicamente para finalizar y matizar lo que ha dicho Avelino, bueno, la salud, si habéis leído el informe de intervención, la salud económica del ayuntamiento, a pesar de este incumplimiento de la regla de gasto,
pues es envidiable para muchos ayuntamientos. No tenemos deuda bancaria, hemos cumplido con la estabilidad presupuestaria, hemos cumplido con la deuda, hemos cumplido, además, estamos en tiempos de pago de medio a proveedores, que si bien cerramos el 2019 con 4,56 y estamos ahora en 8,27, se ha debido ese aumento, pequeño aumento, recuerdo que la ley nos permite hasta 30 días, se ha debido fundamentalmente al cierre del ejercicio y también a las primeras semanas del estado de alarma, pero esperemos poder recuperar otra vez ese periodo de 4 o 5 días de periodo medio de pagos. Y tenemos un nivel de endeudamiento en torno al 8% y nos permite más de un 100% sobre el presupuesto, con lo cual la salud del ayuntamiento económicamente es muy buena. No estoy de acuerdo, Jonathan, en cuanto hablas de las limitaciones en el remanente. Se puede utilizar y siempre que cumplamos con la regla de gasto. Si ya se hubiese campeado, como se anunció y se sigue anunciando por parte del Gobierno de España, que la utilización del remanente no va a sancionar en cuanto a la regla de gasto, pues la verdad es que no tendríamos ningún problema. En cualquier caso, ya estamos preparando, y os lo adelanto, lo iba a decir en informes, pero os lo adelanto ahora, ya estamos preparando y queremos que antes de mediados de junio se haga una modificación del presupuesto incorporando el remanente, porque no podemos esperar a que el Gobierno de España levante esa influencia. Si estamos esperando, no vamos a llegar a cubrir las obligaciones y las inversiones que se tienen que realizar, y por lo tanto, dentro de la responsabilidad y controlando no incumplir ninguno de los tres factores que se nos exige, incluida la regla de gasto, incorporaremos el remanente, porque creemos que no podemos estar esperando. Ya tenía que haber llegado en la última junta de portavoces hace ya casi 3 semanas. El portavoz entonces socialista, Gonzalo Fernández Villegas, nos dijo que en breve llegaría, que el Gobierno de España lo estaba haciendo, pero estamos viendo que desde primeros de marzo, ya antes de este estado de alarma, se ha reclamado tanto por la Federación de Municipios de España como por las federaciones de las comunidades autónomas, y no termina de llegar. Por lo tanto, como han hecho otros ayuntamientos, no vamos a esperar y vamos a utilizar ese remanente. Pero desde luego, teniendo en cuenta la buena salud en cuanto a nivel de endeudamiento y estabilidad presupuestaria que tiene el ayuntamiento, y preservando la misma. También es cierto que hemos incumplido, sabíamos que teníamos que realizar ciertas inversiones que eran necesarias, y por eso apostamos por incorporar el remanente en 2019. Sin más, pues pasamos a la votación de este punto del orden del día. Votos a favor del partido, el Grupo Popular. Le paso la palabra a su portavoz, Jonathan Melligas, para que nos diga el sentido de voto. ¿Jonathan? No sé. No, espera, un segundín, perdona. Ahora sí. Votos a favor del Partido Popular de Polanco. De acuerdo, gracias. Ahora le paso la palabra al portavoz del Partido Socialista de Polanco, Rubén. El Grupo Socialista también vota a favor. Vale. Un segundo. Y votos a favor del Partido Regionalista. Le paso la palabra a su portavoz. Votos a favor. Votos a favor. Por lo tanto, ha quedado aprobado por unanimidad de toda la corporación, 13 votos a favor, queda aprobado el Plan Económico Financiero 2020-2021. Pasamos al tercer punto del orden del día y entramos dentro de lo que es la actividad de control, y en este punto es el expediente 10/2020, que es el informe de intervención del artículo 218.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Habéis tenido acceso al mismo y simplemente pues es una cuestión de trámite de dar cuenta al Pleno del mismo. El cuarto punto del orden del día se trata de los informes. Hay varios informes de la alcaldía y también varios presidentes de comisión me han dicho que tienen informes. Comenzaré yo desde la alcaldía informando que, en primer lugar, ha salido en prensa, nosotros nos lo habían dicho extraoficialmente, pero bueno, ya ha salido en prensa, en concreto yo creo que ha sido ayer o antes de ayer, que por parte de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria se van a adjudicar una serie de contratos menores. En concreto, a Polanco habíamos solicitado un contrato menor sobre renovación de alumbrado para ir completando esas fases
que teníamos sin completar después de haber ejecutado el proyecto del IDAI y se nos ha aprobado. Ahora mismo están en fase de estudio de ofertas, se han invitado a varias empresas y se calcula que para el mes de julio ya se sepa qué es la empresa que lo tiene adjudicado y comiencen a realizarlo. No obstante, se realizará una comisión para detallaros más en concreto cuáles son los puntos donde se van a cambiar tanto la LED, los puntos de LED como los cuadros de luz. El importe total es de 40 más IVA. También estamos pendientes de que nos confirmen ya tenemos la retención de crédito, el proyecto ya de obra mayor de saneamiento en el polígono de Rumoroso en cuanto a la separación de aguas fluviales y fecales, que en un 60-40 cofinanciado por la Consejería y por el Ayuntamiento de Polanco. Esto en cuanto a los informes de obras públicas. También os quiero comentar, aunque va a haber una comisión al efecto para que podamos hablar más en concreto y en detalle de ello, que ayer nos ha llegado la autorización, estábamos tramitando, como ya informé en Junta de Portavoces, la autorización del 7.4 para poder dar las ayudas a los autónomos y a las micropymes del municipio que hayan tenido que cerrar sus negocios por la situación del estado de alarma. Ya tenemos la autorización con unos matices que se nos realiza por parte del Ministerio y, por lo tanto, en esta misma semana convocaremos para la semana que viene una comisión al efecto para tratar de todos estos temas y de cómo tenemos estudiado cuáles van a ser esas ayudas, como lo tenemos la convocatoria que ya está preparada la orden. Luego, ya para finalizar, se vienen observando las diversas comisiones informativas que se han realizado hasta la vista y sobre todo por parte del portavoz socialista, por Gonzalo Fernández Villegas, dos actuaciones. En primer lugar, es que se preguntan por temas que no se encuentran dentro del orden del día de esa convocatoria. Precisamente cuando se fijan en el orden del día cuáles son los temas a tratar, es para que los miembros de los grupos de la oposición vengan informados de a qué es lo que venimos a tratar y, por lo tanto, se debe tener el mismo respeto en esas comisiones, aunque hasta ahora se está informando debidamente a todas esas preguntas que se realizan, pero por una cuestión de organización y también de saber todos de lo que vamos a tratar en la comisión, pues rogamos que pues esas preguntas o bien se realicen por escrito o se soliciten comisiones para ese tipo de preguntas en concreto. Y otra manera de actuar es preguntar sobre futuras actuaciones o recuperaciones de actividades municipales, como por ejemplo esta mañana los encuentros literarios o los encuentros de lectura en la biblioteca. Recordar que seguimos en estado de alarma a pesar de que estamos recuperando la normalidad y que estamos pasando las fases y que debemos atenernos a lo que nos dice el Gobierno de España en primer lugar a través de la delegación del Gobierno y también el Gobierno de Cantabria y por lo tanto iremos informando de la reanudación de las actividades poco a poco y en este sentido os informo que ya tenemos un planning y que estamos estudiando junto con el pabellón polideportivo, con la empresa que lo gestiona, para poder reanudar las actividades el día que pasemos a la fase 3. Antes de todo eso y una vez que se cierren en qué término se va a abrir el pabellón y el gimnasio, pues se habrá una comisión al efecto y se informará a los grupos de la oposición. Por mi parte no hay ningún informe más y sé que tienen varios informes y debido a que es de manera telemática voy a ir dando la palabra a los presidentes de comisión para que vayan informando de las novedades que tienen en sus concejalías. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Pedro Roca, concejal tanto de Empleo como de Protección Civil, para que pase a informar de lo que nos tiene que decir. Un segundo que te doy la palabra. Si me deja. Ahora, Pedro. ¿Estamos? Sí, ya puedes. Pues buenas tardes. En principio, comunicaros que ya ha salido por parte de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales el plazo de presentación de solicitudes. Ha salido hoy a última hora un boletín oficial, un especial. Por lo tanto, a partir del lunes tenemos ya los 10 días de plazo, aunque nosotros llevamos ya una semana preparándolo todo y mirando las memorias y que, por cierto, los últimos 2 años no existe memoria de
de la realización de las obras y tenemos que hacer las nuevas. Y después también, aparte que las labores de desinfección que se realizan en el municipio por la Consejería de Obras Públicas y de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que se están realizando cada 15 días, llevan ya más de 2 meses, en el que por la noche y madrugada al día siguiente se están realizando limpieza de todos los polos del municipio y aparte centros especiales como son la Guardia Civil, el LUPA, estación de FEBE, estación en Requejada también, la ITV y los polígonos. Y nada más. Vale, muchas gracias, Pedro. Y ahora le doy la palabra, un segundo, a la concejala de Medio Ambiente, Isabel, un segundito. Isabel Herrera. Ahí, ya tienes la palabra. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar me gustaría informaros de que hemos iniciado una nueva forma de actuar en referencia a la limpieza de las fincas. Hemos decidido que en primer lugar llamamos a los propietarios, sobre todo para poder realizar más rápido. Quiero deciros que el resultado ha sido muy satisfactorio, puesto que las 2 últimas actuaciones que hemos realizado, tanto en Mar como aquí en el barrio Menocal, se ha realizado la llamada y en cuestión de 2 días la finca ya está limpia. Por otro lado, también me gustaría recordaros que el contrato de Urbaser termina este año en septiembre. Con lo cual, a iniciativa propia he hecho una pequeña auditoría y llevo unas semanas reuniéndome con ellos. Y en cuanto tenga más información, pues os reuniré en una comisión pues, para daros todos los detalles sobre el contrato. Y luego también, por último, os quiero decir que en los huertos urbanos nos han roto los candados y, por tanto, pues lo mismo, voy a tener que empezar a realizar una nueva repartición de llaves y saber cómo está el resultado de todos los huertos. Y por mí, esto es lo que os quería decir. Muchas gracias, Isabel. Ahora también le paso la palabra al concejal de Festejos y de Barrios, Fernando Sañudo. Un segundito. Me está fallando. A ver, no me deja. Ahora, Fernando. Sí, buenas tardes. Comunicaros que vamos a informar en estos días de la suspensión de la feria agroalimentaria que se iba a celebrar en marzo, pero por motivos de todos de sobra conocidos hubo que suspenderla y pensábamos hacerla en otra fecha, pero bueno, como todavía esto no está nada claro, pues hemos decidido ya suspenderla definitivamente. Y por otro lado también informaros que también vamos a suspender las fiestas de San Bernabé hasta que esto no mejore y bueno, pues no tengo nada más que decir. Gracias, Fernando. Ahora le paso la palabra al concejal de Deportes, en este caso como de Deportes, Avelino, un segundito. Sí. Sí, ya puedes. ¿Se oye? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes otra vez. Ayer tuvimos una comisión de deportes que dimos a conocer el nuevo área recreativo de ocio y deporte de Requejada, ese área que este equipo de gobierno piensa acometer. Entonces era complementar la información que di ayer con la que hoy me ha dado la arquitecta, que en breve, en aproximadamente 2 semanas, tendremos el proyecto. Nada más. Gracias. También tiene que dar información de su área a Alicia. Le paso la palabra a Alicia Martínez.
Hola, buenas Un tardes. Sí, Alicia. Alicia, un segundo. Perdonad, ¿eh? Ahora, Alicia. Bueno, pues buenas tardes. Respecto a que hoy Gonzalo me preguntó sobre la Casa Joven, yo todavía no sabía esto. Me ha llamado Ana, la coordinadora de Juventud, hace un rato, ya se incorporaba a su trabajo esta semana, para decirme que ya nos han dado la subvención de la casa, de lo que nos dan de la Casa Joven, y que la semana que viene nos vamos a reunir para ver qué se puede hacer con la subvención. Y nada más, cuando sepamos qué es lo que vamos a hacer, pues informaremos sobre las cosas de la Casa Joven. Nada más por mi parte. Gracias, Alicia. Y por último, María José, que también tenía, María José Liaño, que tenía también que informaros, si consigo dar el audio. Ahora, María José. Hola, buenas tardes a todos. Por mi parte, comunicaros que habrá una comisión la semana que viene, a finales de la misma posiblemente, para informaros de los datos cuantitativos e información cualitativa que va a formar parte del diagnóstico del Plan de Igualdad en el que estamos trabajando actualmente. Y cuál va a ser la siguiente fase en la que consistirá, además de los cambios que ha habido en relación al programa Empléate desde la Igualdad, que ha sido aplazado y que hay intención de que se vuelva a poner en marcha pues en septiembre. Todo ello se os detallará en dicha comisión próximamente. Así que os emplazo a que nos veamos de nuevo. Gracias. Gracias, María José. Y por último, que se me había pasado informaros, deciros que en cuanto a la apertura del ayuntamiento al público, estamos ya ultimando, tenemos ya todas las medidas de prevención, no solo en el ayuntamiento, sino en otros edificios municipales, como puedan ser las mamparas, los dispensadores de gel, la cartelería y también señalización en el suelo en los casos que corresponda para guardar las distancias de seguridad, pero estamos completándolo con una valoración de todo el personal, así como con los sindicatos, para que la próxima semana podamos realizar la apertura al público. Eso sí, va a ser con cita previa y ya pues en cuanto tengamos ya ultimados los detalles, hoy mismo lo hemos estado coordinando con la secretaria y con el interventor, en cuanto tengamos los detalles, pues os lo comunicaremos. Y además adelantaros que la incorporación de los trabajadores creemos que debemos seguir siendo prudentes y va a ser de manera paulatina, no van a venir todos de golpe, estamos funcionando bien con el teletrabajo, todas las peticiones que se realizan al ayuntamiento por parte de los vecinos están siendo atendidas y creemos que a pesar de que los datos en cuanto a la enfermedad son buenos y parece que todo va bien, pues preferimos ser prudentes y que se vayan viendo que está funcionando todo bien y correctamente, pues hemos decidido el que se vaya incorporando paulatinamente y vamos a hacer un planning para la incorporación en la cual ya os digo que estamos trabajando desde hace semanas, pero que finalizaremos en estos días y lo haremos saber antes de darlo a conocer al resto de los vecinos. No hay más informes, pasamos al quinto punto del orden del día, que son las resoluciones de la alcaldía, a las cuales ya vais a tener acceso y os pregunto un turno de intervenciones por si hubiese algún tipo de matización o aclaración sobre alguna de ellas, empezando por el portavoz del Partido Popular, Jonathan Villegas. Jonathan. No, por mi parte ninguna. Gracias, Jonathan. Y siguiendo por el portavoz del Partido Socialista, Rubén, si hay alguna aclaración o matización. Por nuestra parte tampoco. Muchas gracias. En cuanto al punto número 6, que son mociones, no se ha visto registrada ninguna moción ni se ha presentado ninguna de urgencia, por lo tanto, pasamos ya al punto número 7, que son los ruegos y preguntas. Comenzamos por el portavoz del Partido Popular, por Jonathan Villegas. Jonathan. No tenemos ningún ruego, ninguna pregunta tampoco. Gracias. Vale, gracias, Jonathan.
Y pasando al portavoz socialista, Rubén, espera a ver si te puedo dar. Ahora. ¿Ahora? Sí. Sí. Va en relación un poco al tema que comentabas antes. Queríamos saber si ya se ha pensado en qué partidas presupuestarias se iba a poder renunciar para destinarlas al tema de las ayudas que comentabas antes de autónomos y pymes con relación al COVID-19. En el caso de que, si ya se sabe cuál es, si se puede convocar una comisión, una junta de portavoces para comentarnos cuáles son. Sí, como ya te dije, la semana que viene la convocaremos mañana, vamos a decidir a ver en qué fecha es, pero vamos, la semana que viene fijo hay una comisión en la cual se va a hablar sobre este tipo de ayudas para darlas ya mismo. No vamos a esperar a la incorporación del remanente porque la tramitación ya sabéis lo que conlleva y llegaríamos tarde a dar ese tipo de ayudas, con lo cual ya tenemos un sondeo más o menos de cuántos podrían ser más o menos los autónomos afectados con el cierre total de su actividad y bueno, eso en la comisión pues ya os comentaremos con más detalle y os podemos dar ya cifras incluso de cuáles son las ayudas que queremos dar. Vale. Y no sé si me permitirías una aclaración a lo que comentó antes Pedro. Sí. No, que respecto a lo de la memoria de corporaciones, en los 2 años anteriores no se exigía para la solicitud una memoria del proyecto tal cual, sino que se exigía una simple descripción de las labores que venía incluida en la solicitud de la subvención. Vale. Simplemente aclarar eso. Y me parece que Gonzalo quería hacer un par de preguntas. De acuerdo. Por mi parte estoy. Gracias, Rubén. A ver, ¿dónde está? Gonzalo, ¿sí? Sí, gracias, Rosa. Nada, simplemente la primera pregunta es cómo habíamos llegado al acuerdo de que se iban a convocar en un periodo de 7-10 días más o menos juntas de portavoces para poder ir analizando el avance de esta crisis, tanto la sanitaria como la que se nos viene ahora con la socioeconómica. Era para saber más o menos cuándo iba a ser la junta de portavoces, ya que han pasado 3 semanas y todavía no se ha convocado ninguna. Sí, te contesto. A ver, las juntas de portavoces yo creo que hay que convocarlas cuando hay algo que avanzar. En cuanto a la crisis sanitaria, yo creo que con la nota diaria tanto del Gobierno de España como del Gobierno de Cantabria sabemos lo que hay porque el Ayuntamiento de Polanco, desde que se inició el estado de alarma, no tenemos ninguna información oficial sobre los datos de la crisis sanitaria y la repercusión de la misma en el Ayuntamiento de Polanco. Y en cuanto a la crisis sociosanitaria, teníamos que estar esperando, en cuanto a las medidas económicas, tenemos que estar esperando a que nos llegase el 7.4. Hacer una junta de portavoces sin contenido pues tampoco tenía mucho sentido. Lo que sí sé que se han estado haciendo y me consta que son comisiones informativas de diversas áreas que al menos hemos tenido 2 o 3 todas las semanas. Yo creo que hay que utilizar las comisiones y la junta de portavoces cuando es estrictamente necesario. El reunirnos para nada, pues tampoco tiene sentido. Como te he adelantado, ya tenemos, lo adelanté en la anterior junta de portavoces, que habíamos iniciado esa tramitación del 7.4 porque esas ayudas son competencia impropia del ayuntamiento. Primero se ha tramitado ante el Gobierno de Cantabria, una vez que nos llegó el informe de la consejería competente, que era la de Industria, lo hemos mandado al Ministerio y nos ha llegado, yo creo que ayer mismo ha sido. La semana que viene os vamos a convocar y no sé si va a ser propiamente una junta de portavoces o va a ser una comisión de Hacienda, porque al final lo que se trata es de dar una serie de ayudas y repercute en los presupuestos municipales, con lo cual va a haber, yo no me negué a realizarlas, me solicitaste con una periodicidad y efectivamente te dije que sí, pero claro, siempre y cuando haya un contenido. Yo creo que hacer las juntas porque sí tampoco tiene mucho sentido. Gracias. Y luego un ruego simplemente de que cuando se habla de lealtad dentro de estas situaciones que es tan grave que estamos viviendo, la lealtad debe ser en las 2 direcciones. Entonces, por ejemplo, cuando en el pleno anterior solicitábamos desde el Grupo Socialista una
declaración institucional y se nos dijo que, bueno, que se hablaría de un texto conjunto o que no era el momento, que habría que esperar más tiempo, y al día siguiente nos vemos con que hay una declaración prácticamente institucional por parte de la alcaldía sin contar con el resto de grupos, pues creemos que al final no corresponde No sé, que estamos perdona. teniendo el Grupo Socialista con el que está teniendo el Gobierno. Escucha, pedimos si me puedes concretar qué actuación o qué declaración institucional se ha hecho desde la alcaldía. Sí, el día siguiente del pleno hubo notas de prensa por parte tuya directamente como alcaldesa, en la cual pues agradecías toda la labor, que es justamente lo que queríamos, lo que habíamos solicitado nosotros, que en nombre de toda la corporación pues agradeciese esa labor a todas esas personas que habían trabajado y que están trabajando todavía para controlar el virus y para todo ello. Entonces, bueno, pues nos sorprendió un poco que pidamos algo un día antes, se nos niegue de forma inmediata y al día siguiente pues se haga algo parecido, pero con la figura de la alcaldesa, que no nos parece mal las declaraciones que hiciste porque estamos totalmente de acuerdo con ella, pero creemos que desde el Grupo Socialista hemos mostrado una total lealtad al equipo de gobierno y total apoyo en todos los sentidos y pues no se está produciendo en el sentido contrario. Igual que ayer en la Comisión de Hacienda nos enterábamos que el proyecto que comentaba Avelino pues está rondando los 700.000 euros y se pretende sacar a cabo este mismo año, ¿no? Este mismo año que justamente vamos a padecer lo más grave de la crisis socioeconómica y cuando ni siquiera pues, se nos ha permitido prácticamente sentarnos de forma periódica para debatir pues, directa algunas propuestas que hemos podido hacer nosotros, pero que podía haber podido hacer el Partido Popular o el propio PRC. Entonces, simplemente que nos gustaría que ese diálogo, esa lealtad mutua de cara a esta crisis, pues se mantenga, por favor. Sí, bueno, te voy a contestar. En primer lugar, yo creo que tienes un error de conceptos de lo que es una declaración institucional, que no te la negué, repásate el acta, que además la has aprobado ni has hecho ninguna matización. Si te repasas el acta o la grabación del pleno, pues verás, no sé si estás, alguien se ha ido, que se había ido Cristina. Yo no he hecho ningún tipo de declaración institucional, simplemente se ha hablado de que dentro del ayuntamiento, pero no es la primera, cuando me preguntan los medios o cuando se agradece, en el pleno se trató sobre el agradecimiento a todos. Pero yo te dije que declaración institucional, cuando acabase el estado de alarma, nos sentaríamos y haríamos una declaración institucional con independencia de que el equipo de gobierno tenía la idea de hacer un homenaje en el cual ya se permita participar a los vecinos para que sean ellos los que rindan ese homenaje y no solo los políticos a todos los sectores que han participado en que sobrellevemos esta crisis. Pero en ningún momento te negué la declaración institucional. Te dije que esperásemos a la finalización del estado de alarma. Una declaración institucional se tiene que aprobar por unanimidad y en el pleno de la corporación. Las declaraciones que haga la alcaldesa las hace la alcaldesa como alcaldesa que es y como muchas veces se realizan, pero no habla en nombre de toda la corporación. La declaración institucional es en nombre de toda la corporación, equipo de gobierno y oposición, y se tiene que aprobar por unanimidad en el pleno, con lo cual en ningún momento creo que haya ninguna falta de lealtad. En segundo lugar, en cuanto dices que hay una falta de lealtad en cuanto al proyecto, ¿no? Yo creo que también te confundes. El equipo de gobierno tiene sus proyectos y los lleva adelante. Tenemos la mayoría suficiente para ello. Os dije que antes, que cuando tuviésemos ya cuantía y se estuviese trabajando en el proyecto por parte de la arquitecta, pues que entonces os informaríamos y eso es lo que se ha hecho, se ha informado. Que, por cierto, aclararte, también tienes errores de concepto. El decir que el que diseña, el que hace el diseño, la infografía, no se basa en cuestiones técnicas, yo creo que debieras informarte, porque sí se basa en cuestiones técnicas, porque estás poniendo en cuestión la profesionalidad sin cuestiones técnicas, como pueden ser las caídas. Ahora te voy a dar la palabra, no hace falta que gestifiques, Gonzalo, que ya sabes que democracia toda. Te voy a volver a dar la palabra. No, precisamente... para respetar los turnos y que no se pise uno a otro, se silencia el resto, pero te voy a dar la palabra para que me contestes. Estate muy tranquilo. Lo que pasa que si vas a empezar a hablar e intentar la palabra sobre mí, pues al final quien luego no se escuche de los vecinos, que hay algunos que no se escuchan, pues no va a atender a ello. Pero vas a tener todo el tiempo que quieras para rebatirme. Es decir, pero más allá de eso, informarte que fíjate si el proyecto es posible, que en 2 semanas le tenemos ya. Fíjate si es posible que la arquitecta está trabajando con el diseñador, el que ha diseñado lo que le hemos pedido. Por cierto, y una apreciación personal,
hablas mucho de que no es que no nos guste, es interesante, tal. Cuanto lo repites tanto, a mí me da la sensación que es que no os gusta nada que se realice ese proyecto, que es muy necesario en esa zona y además muy demandado y muy aplaudido por los vecinos cuando lo hemos hecho. Y luego, por favor, no utilices demagogia en estos tiempos de crisis. Todos los agentes sociales, sindicatos, empresarios, asociaciones de constructores, lo han pedido. Una manera de ayudar no solo son las ayudas, las subvenciones, también es la activación de la obra pública. Pero fíjate que no solo los agentes sociales. El vicepresidente de Cantabria, que lleva varias consejerías, deportes, universidades, cultura, y que además es vuestro secretario general, y yo pensé que sería un referente para los socialistas de Polanco, por lo que estás diciendo y dijiste ayer, o no le escucháis o no le queréis escuchar. Fíjate, como concejal, como consejero de deportes, mantiene el 100% de las inversiones previstas en infraestructuras nuevas y la mejora de las infraestructuras deportivas en Cantabria, 1.200.000 euros en estos tiempos de crisis, porque además dice que es muy importante para reactivar la economía, para que muchos trabajadores salgan de sus ERTES y que las empresas y las pymes puedan trabajar. Pero es más, en cultura, a primeros de mayo ha salido la licitación, en concreto el 5 de mayo, del Centro de Interpretación de Arte Rupestre de las Cuevas de Puente Viesgo, con un plazo de ejecución de 18 meses y por un importe de nada menos que 4 millones de euros. Menudo un escándalo, ¿no?, para vosotros, los socialistas de Polanco, que en estos tiempos de crisis no hay que invertir en infraestructuras. Pero es más, vosotros que estáis en la oposición no le habéis hecho caso, pero sí que alcaldes, como por ejemplo, te voy a dar dos, aunque hay muchos alcaldes socialistas, el alcalde de Peñarrubia, que acaba de sacar el proyecto para posteriormente la licitación de la ejecución de la pasarela más larga de Europa, y que va a tener un coste de 1,5 millones de euros en tiempos de crisis del coronavirus. Y también, por último, la pasada semana, hace 10 días, el alcalde de Santa Marina de Cudello, socialista también, incorporación de 2 millones de euros de remanente y todo a infraestructuras, tanto de saneamiento como deportivas como culturales. Es decir, se van a cubrir las necesidades de autónomos y de pymes en la medida que podemos hacerlo. Se están cubriendo las ayudas de emergencia, se están cubriendo las ayudas a las familias, pero también una manera de ayudar, y así lo dicen todos los operadores, es las inversiones. Con lo cual, vamos a dejar la demagogia de estos tiempos de crisis. Y ahora, como lo prometido es deuda, te doy la palabra para que rebatas lo que consideres oportuno. Gracias, Rosa. Nada, lo primero que quiero decir es que en ningún momento se pone en duda la profesionalidad de ninguna empresa ni de ningún trabajador. Esa empresa lo único que ha hecho es seguir órdenes de quien le paga, que al final es el Ayuntamiento de Polanco, en este caso el equipo de gobierno, y ha heel trabajo que tenía que hacer y bien hecho. Lo que sí es verdad es que se ha hecho una infografía antes de hacer el propio proyecto técnico, y eso es una realidad porque incluso vosotros nos decíais que no sabíais todavía si se podría hacer, no se podría hacer ni cuánto costaría. Habéis sacado antes la foto antes que saber si se podría hacer incluso el proyecto. No obstante, más allá de eso, el problema que nosotros aquí vemos es que se tome urgencia absoluta para que este año se gasten estos 700.000 euros, para realizar un espacio que, como a todo el mundo, yo creo que nos puede gustar, pero que en este sentido, para una inversión para Polanco, para hacer una cafetería, un rocódromo, pues no nos parece igual el momento adecuado. Si es en otro momento, pues igual sí. Y más cuando tenemos infraestructuras que cuestan mucho menos dinero y que todavía no se han llevado a cabo y que también generan empleo, como puede ser la instalación de ascensores en los edificios municipales, como puede ser la escuela de 0 a 2 años, que se puede pedir también un 7-4 si hay algún problema, como pueden ser otro tipo de infraestructuras que faltan en nuestro municipio y que son más importantes que el hormigón que se quiere poner en 700.000 euros ahí. Es la única cosa. Y que si vamos a hablar de medidas y que al final lo tenemos que hacer, y yo creo, para aportar ideas de recuperación para nuestros vecinos, pues que es importante saber estos grandes proyectos que deberíamos aplazarlos e invertir todo el potencial del dinero de nuestro ayuntamiento en si hay que hacer proyectos de obras que sean por lo menos para que ejerzan un beneficio a la ciudadanía, como puede ser el centro de formación, que os quejáis mucho de que se había disparado el precio, pero por lo menos es un proyecto para el futuro, para generar empleo y para generar espacios al municipio. Lo único es eso, que nos podemos mantener informados, se nos puede haber informado de otra forma, y esperemos que en el futuro, tanto por nuestra parte, si ha habido algún problema de comunicación como por la vuestra, pues se mejore y ya está, simplemente.
Para finalizar ya con la polémica, matizarte. Dices que son unos profesionales que han hecho bien su trabajo y que cumplen órdenes de quien les paga. Las únicas órdenes que cumplen es que en ese espacio les dijimos que queríamos ubicar no solo una cafetería y un rocódromo, un parque infantil, una zona verde y los vestuarios para las escuelas infantiles y los usuarios de la pista de atletismo. Va más cosas que solo lo que quieres decir. De lo que me acabas de decir, confirmas mis sospechas que no queréis la inversión. Entonces, pues bueno, pero bueno, también tienes que saber, yo creo, en democracia, tienes que saber que el equipo de gobierno lleva adelante sus proyectos. A la oposición les puede parecer más prioritarios o no. También tampoco os gustaban otros proyectos estando en coalición con nosotros. Y bueno, ya que me ha sacado, yo no quería volver a sacar el pasado, nunca me gusta hablar del pasado, pero sí, ese centro de formación con el cual no tenemos competencia tampoco, no teníamos competencia, que se disparaba a 600.000 euros, solo la ejecución de la infraestructura había que dotarla, no solo materialmente, sino también de personal, para lo cual no tenemos capacidad porque no nos permite la ley aumentar la plantilla del ayuntamiento. En 2016 se habían pagado ya 12.000 euros de un proyecto que ni sabemos dónde está, y que no se buscó, tuvisteis otros 3 casi años, 2 años y medio, no voy a ser tan estricta, para buscar financiación o incluso para exigir a su socio de gobierno que éramos nosotros, y no se hizo nada, se tiraron los 2 proyectos, por cierto, el primero, mal hecho, le tuvieron que rectificar, 12.000 euros, 2016, finales de 2016, y no se volvió a saber nada más de él. Nosotros, cuando decidimos hacer algo, vamos e intentamos hacerlo y llegamos hasta el final. Y si hay que buscar financiación, se busca. Entendemos que no estás al día. Yo he hablado esta misma mañana, además, con el responsable de la empresa y me dice que lamenta mucho que no sepas cómo es el trabajo. Mira las infografías que se presentan en Santander, en Torlavega, en muchísimos municipios. Se presenta la infografía. En Peñarrubia, el proyecto todavía no está hecho y ya tenemos una infografía de cómo va a ir la pasarela. Habla con el alcalde de Peñarrubia, que es además socialista, muy buen, además me llevo muy bien con él, y que te informe un poco, porque la infografía está hecha y sacan ahora a licitación el proyecto. Yo he visto la infografía de la pasarela, no me digas que no. Y el proyecto le sacan ahora a licitación para que se realice. O sea que hay que informarse un poquito y hay que ser un poco riguroso. Yo en cosas que no sé, me informo. Entonces, antes de hacer esas afirmaciones tan tajantes que haces. Y por lo tanto, ya te digo, el proyecto, hombre, ideas nos podéis dar todas las que queráis, pero tampoco digas que no hay dinero para ascensores, que no hay dinero, que la legislatura es muy larga. Y por cierto, el ascensor de la Casa de Cultura, de la biblioteca, hablad un poco también con la responsable de la biblioteca, que no habláis con los que saben allí, con la que está todos los días. Habla un poco, acercaros un día y hablar con María, que María es la que sabe muy bien qué es lo que se necesita en la biblioteca, lo mismo que la Casa Joven. Y el diálogo con ella, nuestra concejal, con las dos, la ha tenido en esta legislatura, que es la concejal de ambas áreas, pero también en la anterior, que no era la concejal de un área, pero tenían que recurrir a ella porque el concejal de los 2 últimos años no aparecía. Y tú has sido el que lo has sacado esta mañana. Entonces, ya te digo, los proyectos los vamos a llevar adelante. Y bueno, pues en el 2023 nos juzgarán. Aportaciones, todas las que queráis. Pero yo creo que el proyecto es interesante para la zona, completamos la zona y se genera. ¿Cómo no se va a generar actividad económica? Porque normalmente estos proyectos se subcontratan después. Habrá una empresa de autónomos de Cantabria o de fuera, ya veremos de dónde, porque lo hará la empresa, que coja quien haga el rocódromo, otros harán el parque y otros harán la obra civil. Es decir, se genera actividad y muchísima más que poner un ascensor, por cierto. Y luego la actividad económica en la zona también. Se genera actividad para quien lo explote, pero también para la zona de Polanco, de que se pueda ver, que venga gente de fuera, como siguen viniendo ahora, pero que se gasten el dinero en Polanco y que quede aquí en nuestra hostelería y en nuestras áreas. Es decir, va a generar muchísima actividad en la zona y por supuesto que más adelante vamos a tener más iniciativas de este tipo y si las podemos llevar adelante, no te quepa duda que las vamos a hacer. Si no hay más preguntas por parte de alguno de los concejales, pues damos